Buenas, hoy vamos a continuar con las clases de biomecánica del cuerpo humano. Vamos a iniciar, ya pasamos por las generalidades de la columna, ahora vamos a ir por segmentos como tal. El primero de ellos es biomecánica de las vértebras cervicales. Aquí se van a dividir en todo lo que es los movimientos, cinemática, las estructuras que encontramos ahí y cómo afecta en alguna que otra patología. ¿Listo? Bien, lo principal es que vamos a dividir la columna cervical en dos segmentos. Tenemos una división que es la división funcional y la división anatómica. Como pues nosotros vamos a hablar más que todo de anatomía funcional. En las clases de anatomía que se están dando va a dividirse en dos, que es la división anatómica pura y la anatomía funcional. Bien, la división anatómica normal me identifica la cervical alta y cervical baja. ¿Cómo así? La columna cervical se parte en dos segmentos, uno superior y uno inferior. ¿Qué hace cada uno de ellos? El superior es el que me permite directamente los movimientos solamente del cráneo, de la cabeza como tal. Y la columna cervical inferior es la que me permite el conjunto, los movimientos del cuello. Ojo, ambos pueden actuar en los dos movimientos, en el sentido de que si a veces ustedes miran hacia abajo y quieren mirar mucho más hacia abajo, pues flexionan más que todo lo que es el cuello. Si miran hacia arriba, pues lo hacen primeramente con la cabeza directamente, con la columna cervical alta. Y si quieren mirar mucho más arriba, pues tienden completamente el cuello. Esa es la división de los dos tipos de columna en la parte cervical. Ahora, la división funcional mete C0, que se dirían los cóndilos occipitales, C1 y C2. Aquí meten la articulación atralanto-occipital porque esta colabora mucho los movimientos de la cabeza, los principales, y normalmente ambos tienen la división desde C3 hasta C7 igual. Entonces, columna cervical alta en la división anatómica normal es C1 y C2, y cuando hablamos de la división funcional solamente metemos la articulación atlanto-occipital. Ahora, vamos a empezar por la primera vértebra, que es el atlas. El atlas tiene lo que es un tubérculo anterior. Listo, esta es la parte, esto es anterior. Este es posterior, un tubérculo anterior, un tubérculo posterior. Aquí tenemos la escotadura para los cóndilos occipitales, que son estas que encontramos aquí. Las masas laterales, estas son las masas laterales. El arco anterior, si tenemos un arco anterior, va a haber un arco posterior, que es este. Arco anterior y arco posterior. Ahora tenemos un tubérculo posterior. Aquí estaría la carilla articular anterior para articular con la carilla articular anterior del axis. Acá tenemos todo lo que son los procesos transversos y los forámenes para la arteria vertebral. Aquí entra la arteria vertebral y por la escotadura de la arteria vertebral entra directamente por el agujero occipital al cerebro, al cráneo más que todo. Ahora, si vemos en una vista anterior, listo, tenemos acá todo lo que es el tubérculo anterior y hay una orientación. La orientación del atlas con los carillas articulares inferiores, porque estas son las carillas articulares inferiores que van a articular con el axis, tiene una orientación de 30 grados. 30 grados, recuerden esta orientación, 30 grados. Y el atlas se mueve junto con la cabeza. O sea, donde se mueva la cabeza se va a mover el atlas, porque es directamente una vértebra grande en proporción, y tiene un agujero distintivo que es el agujero magno. ¿Listo? Está el foramen magno, y este podría ser el agujero magno o canal medular, que es uno de los más grandes o el más grande de toda la columna vertebral. El axis, y aquí el agujero es mucho más pequeño, ya pueden determinarlo mucho más pequeño. Esta es una vista superior. Aquí tenemos el proceso odontoides. Acá tenemos las carillas articulares superiores para articular. Miren, las carillas articulares superiores están orientadas en 30 grados y las inferiores del atlas están orientadas en 30 grados. Entonces, ambas orientaciones permiten que coacten de la mejor manera. Ahora tenemos acá todo lo que es un pedículo y una lámina. Si recuerdan de la clase anterior, pedículo y lámina van a formar un proceso transverso, y una lámina y lámina me forman un proceso espinoso. En las columnas o en las vértebras cervicales, el proceso espinoso va a ser bífido para que encaje directamente el ligamento nucal. Ahora aquí tenemos el canal medular, el proceso odontoide y el cuerpo del axis. ¿Listo? El proceso odontoide funciona como un eje que me permite los movimientos de rotación. Es el que permite el movimiento de rotación y estabiliza la cabeza con directamente el cuello. Ahora, las vértebras cervicales miren cómo es un crecimiento gradual, y eso es en toda la columna. Directamente las primeras vértebras, esta tiene que ser grande porque necesita un área más grande. Esta tiene que ser un poquito más rígida para permitir el movimiento rotacional, y aquí ya pueden ir disminuyendo y aumentando progresivamente su tamaño. Quiere decir que de aquí,
para acá van a aumentar progresivamente. Axis es mucho más grande, entonces desde el C3 hacia abajo va creciendo progresivamente, y esto es porque necesitan mayor espacio porque van a cargar mucho más peso, entonces necesitan un área más grande para que no haya tanta presión. Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí? Igual vamos a hablar más adelante, pero vamos con una vértebra tipo. Una vértebra tipo es esta que está aquí. Tenemos acá todo lo que es el cuerpo vertebral, pedículo y lámina. Ya hablamos que es un proceso transverso, proceso espinoso. Este tiene que ser bífido. Tenemos acá todo lo que es el conducto medular y las articulaciones uncovertebrales. Las articulaciones uncovertebrales que se encuentran acá, que ayudan a dirigir el movimiento. Según algunos autores, en el Numen también dice que ayuda a dirigir el movimiento y que también funciona como estabilizador para evitar hernias cervicales. ¿Listo? Porque aquí también va a haber un anillo, un disco intervertebral, pequeñito pero lo hay. Las articulaciones uncovertebrales, aquí están las articulaciones cigoapofisiarias, que serían estas, o facetarias, orientadas en 45 grados. Listo, aquí está la orientación en 45 grados ambas, permitiendo movimientos en ambos planos y más que todo flexión, extensión y la rotación. La columna cervical es la más móvil de todas, ¿ok? Es la que tiene mayor movilidad. Y aquí vemos cómo los procesos espinosos van orientados casi angularmente a ellos, y al ir bajando poco a poco el proceso espinoso va creciendo, y aquí recordando que va a ajustar el ligamento nucal, ¿listo? O ligamento piramidal. Hasta aquí. Porque ya aquí encontramos ya la vértebra torácica. Listo. Recuerden que C7 ya se va apareciendo una vértebra torácica, porque su proceso espinoso va disminuyendo un poquito su ángulo. Ahora, orientación, aquí tenemos algo anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Se orientan así, horizontalmente, en la parte, o sea, perpendicularmente en 45 grados. ¿Qué me permite esto? Tener mayores movimientos en el plano horizontal y también tener movimientos en el plano coronal. Esto me permite tener movimientos en ambos, la flexión, extensión y las rotaciones. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía de los ligamentos que podemos encontrar directamente en la columna cervical alta. Tenemos acá todo lo que sería que es el proceso odontoide. Esto es principal, proceso odontoide. Tenemos una caries articular anterior y una caries articular posterior. Estas bursitas me impiden el roce entre el ligamento transverso y el proceso odontoides. No sé si han escuchado pacientes que se golpean en un golpe y no le pueden mover la cabeza. Pues si un golpe de cráneo encefálico y directamente no puede o le impide el movimiento de la cabeza, es peligroso moverlo, ya que si el proceso odontoides tiene una lesión en los ligamentos alares o el ligamento longitudinal, puede moverse y seccionar lo que es la médula espinal. Entonces por eso dicen que tiene que hacerse una prueba para poder movilizar y determinar si está afectado o no está afectado. Es una prueba de movimiento cervical, simplemente se mueve hacia rotación y se sostiene el atlas y se sostiene el axis. Si el axis se mueve demasiado más del ángulo normal, pues directamente se confirma, o es confirmatoria la prueba de los ligamentos alares. Hay una prueba para el ligamento alar derecho y una prueba para el ligamento alar izquierdo. Acá tenemos el ligamento longitudinal posterior. Acá tenemos todo lo que sería la membrana tentoria, que sería el ligamento longitudinal posterior más abajo, y los cóndilos occipitales. Aquí estamos cerciorando la articulación atlanto-occipital, y este sería aquí, esto que ven aquí, que está cortado acá arriba, es la membrana atlanto-occipital posterior. También va a haber una membrana atlanto-occipital anterior. Ahora, esta es una cara anterior. Aquí tenemos la membrana atlanto-occipital anterior. Este es el ligamento longitudinal anterior cercionado. Aquí está el ligamento longitudinal posterior. Tenemos el cuerpo vertebral. Acá tenemos el cuerpo del axis, el proceso odontoides, el tubérculo anterior y las articulaciones atlanto-occipital, atlanto-axial, y aquí están las articulaciones cigoapofisiarias. Aquí directamente, esta es una vista ya posterior. Tenemos la membrana atlanto-occipital posterior y vemos cómo va subiendo la arteria vertebral, que directamente por el foramen vertebral pasa hacia adelante por la escotadura vertebral y llega directamente al cerebro. Ahora, tenemos los ligamentos alares. Estos ligamentos alares que dan como unos cuernitos al proceso odontoide me permiten estabilizar el proceso odontoide en ambos lados superiores. Luego está el ligamento cruciforme, que se divide en ligamento longitudinal superior y longitudinal inferior, y básicamente el transverso. Acá vemos la unión en dos huesos reales, así se ve más o menos la estabilidad para que le permita. Esto está rodeado por ligamentos y cápsulas articulares que me permiten el movimiento, bursas, que le permiten el movimiento sin demasiado roce y dándole una excelente estabilidad.
Ahora, anatomía funcional del complejo atlantoaxial. Tenemos 3 articulaciones, que serían esta, la atlantoaxial medial, que sería la de acá, atlantoaxial medial, y las atlantoaxiales laterales, que ya son las de las facetas articulares. Tenemos la membrana tentoria, que es la que primero me recubre todo esto. Si quitamos la membrana tentoria y el ligamento longitudinal posterior, pues ya se vería todo lo que son los ligamentos alares. Los ligamentos alares, acá, estos son remanentes de la membrana tentoria, el ligamento longitudinal superior, longitudinal inferior, y aquí está, debajo de este está el ligamento odontooccipital. Ahora, cinemática y artrocinemática de la extensión. La extensión tiene un rango de 85 grados. 85 grados es directamente todo el rango de la extensión. Estas son imágenes del Newman. 85 grados es el rango de extensión. Uno tiene más extensión que flexión, ¿ok? Directamente porque ya la columna se encuentra en una figura lordótica, que le da una ventaja al movimiento de extensión, que lo hace mucho más amplio. Ahora, también es porque si nosotros hacemos una flexión alta, pues el mentón tiende a tocar mucho antes en el pecho, dependiendo del pecho, y es más fácil que el occipucio llegue con mayor facilidad hacia atrás. Pero directamente mayor movimiento tenemos en la extensión. Listo, la flexión es de básicamente 50 a 45 grados, mucho menor que la extensión. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos los 3 tipos de movimiento. Recuerda que teníamos la columna cervical, que le vamos a partir en 2, la cervical baja y la cervical alta, pero en anatomía funcional la cervical alta también conjunta o adopta lo que es la articulación atlantooccipital. Ahora, aquí vemos la división de los movimientos. Las facetarias tienen en la flexión y extensión desde el 75 al 80%. Si fuese el 80%, el otro 20% se encargan estas dos. Si fuese el 75%, el otro 25% se encargan estas dos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vemos acá? Recuerden que aquí hay solamente deslizamientos. ¿Por qué? Porque son directamente articulaciones planas en estas dos. Bueno, en esta que hay otro movimiento curioso, que es deslizamiento. Y aquí sí funciona la regla cóncavo-convexa. Ahora, si nosotros hacemos una extensión, las facetas van a deslizar hacia posterior acompañando el movimiento. Deslizan hacia posterior. ¿Listo? Deslizan hacia posterior. Por ende, cuando deslizan hacia posterior, el ligamento longitudinal anterior tiende a extenderse, o sea, a formar estabilidad, y este ligamento piramidal que se encontraría acá tiende a juntarse. Y el foramen, directamente el foramen vertebral en la extensión, tiende a encogerse, porque todo se tiende a extender acá. El anillo fibroso tiende a enviar su núcleo hacia adelante. Esto en la columna lumbar se ve mucho mejor. Acá solamente estoy mencionando las curiosidades, pero directamente desliza hacia abajo y disminuye el conducto medular laterales. Los conductos medulares laterales los disminuye. Ahora, entre el axis y el atlas se forma un pivote. Significa que ustedes tienen dos formas más o menos convexas, y si ustedes pues pisan hacia acá, esto se tiende a juntar y esto se tiende a abrir. Esto más o menos es lo que significa un pivote. Ahora aquí sí va la ley cóncavo-convexa. Si hacemos una extensión, como los cóndilos occipitales, que son convexos, se mueve por el atlas, que es cóncavo, directamente el movimiento y la rotación van directamente con la extensión, y el deslizamiento va a ser anterior, limitados por la membrana tanto occipital anterior y el ligamento longitudinal anterior y la cápsula articular. Ahora, en la flexión pasa todo lo contrario. En la flexión, pues el conducto medular se tiende a aumentar. Acá las facetas rotan hacia anterior y el ligamento longitudinal anterior tiende a distenderse, siendo más que todo la limitación por el ligamento o la membrana nucal. La membrana nucal, que este es el mecanismo cuando hay un síndrome de latigazo, se lesiona, es cuando ya está la flexión. Flexión excesiva desgarra todo lo que es el ligamento nucal. Listo. Y sería esto. Las facetas deslizan hacia anterior, hacia el movimiento. Ahora, ¿qué pasa? Hay un pivote anterior, y la ley cóncavo-convexa hace que el cóndilo occipital deslice hacia atrás y rota hacia adelante junto al movimiento.
es lo contrario. Entonces, la flexoextensión, ambos movimientos tienden a tener un rango de 130 a 145, que es el rango completo de una flexión completa a una extensión completa. Son los rangos completos. Este es el movimiento del plano sagittal, o sea, flexión y extensión. Y la más móvil de toda la columna vertebral son entre C5 y C7, son las que dan mayor rango de movimiento. Recuerden que C8 como tal es contando ya directamente T1, sino que es como un error de corrección, pero bueno, la más móvil es C6 y C7. Listo, entre C7 y T1 ya limita el movimiento porque ya aquí empiezan a ir las vértebras torácicas. Entonces la más móvil es la última. Por eso cuando vamos a identificar dónde está el cuello, tocamos en la parte posterior de la persona el proceso espinoso de C7 y le pedimos que rote la cabeza de un lado hacia otro. Si se mueve es esta porque es la más móvil. Obviamente podemos pedirle inflexión y extensión que se lleve más prominente. Modificaciones cervicales. Esta es la cabeza adelantada. Aquí hay cuando dos movimientos están fallando entre sí. ¿Recuerdan esto? La cabeza o la columna cervical alta. Esto que ven aquí, ¿qué pasa? Hay un pivote hacia posterior y aquí hay un pivote hacia anterior. Si hay un pivote hacia posterior, significa que esta parte está yendo a extensión. La columna cervical alta quiere ir a extensión. Pero miren que las facetas se están deslizando hacia adelante. Las facetas de la columna cervical baja quieren ir a flexión. Tenemos una flexión cervical con una extensión, básicamente podemos decir occipital, o extensión de la columna cervical alta. ¿Cómo puedo tener esta posición? Imaginen que estoy viendo un ordenador y bueno, directamente no tengo lentes o algo, me gusta estar cerca del ordenador, pues tiendo a acercarme a eso, pero estoy viendo un cuaderno o algo aparte. Imaginen que estamos viendo dos cosas a la vez. Cuando tenemos un cuaderno o algo, estamos anotando algo, ahora mismo anotando la clase, ustedes pueden mirar hacia abajo y mirar hacia arriba. Y el cuerpo dice, mierda, pero es que mover toda la columna hacia abajo y hacia arriba me llama más grupos musculares. Y eso, el sistema siempre quiere ahorrar energía. Entonces dice, bueno, mantén esta. Solamente flexiona y extiende la columna cervical alta, que haga los movimientos más cortos, así no usamos tanta musculatura. Y esta ya la vamos a mantener en una flexión, porque básicamente presto más atención cuando estoy escribiendo. ¿Listo? O las teclas. Por eso recomiendo a las personas que trabajan en videoterminal, antes de hacer una inspección de puesto de trabajo, también es importante las habilidades blandas o habilidades mecánicas. Le podemos decir al trabajador que aprenda a identificar dónde está cada una de las letras en el teclado y limite el tiempo que tienes que estar revisando el teclado, porque eso me predispone, aunque parezca algo que dicen suena muy básico, pero es importante que si aprende usted a dominar el teclado, pues no es necesario que esté mirando todo el tiempo hacia abajo. Listo, sería como un mecanismo de ayuda para los que quieren realizar inspecciones de puesto de trabajo. Ahora, esta patología se llama cabeza de anteversión y produce normalmente dolores en la columna cervical alta, dolores occipitales por acá, incluso dolores temporales, y puede desfigurar un poquito la mandíbula. Eso lo vamos a hablar después. Esta posición también. Aquí pasa lo contrario. La columna cervical baja pues iría a una extensión y la cervical alta iría a una flexión. ¿Has visto la gente que quiere hacer como el meme de comprimir la papada? Pues sería más o menos eso así. ¿Listo? Y patología sería retracción del músculo, de varios grupos musculares. No más que todo serían los longuísimos cervicales, que irían acá. Longuísimos cervicales, incluso parte de los semiespinosos. Los rectos no, porque estos ya actúan en la parte más superior. ¿Listo? No todos los rectos, pero sí ellos actúan más en la parte superior. Y básicamente lo que me impide es, me acorta parte de la vía respiratoria, porque tener mucho esa posición tiende a querer como toser, ya que hay una presión acá, depende gracias al cartílago, hay una presión acá, entonces nos da como la sensación de toser. Y es raro, es una de las más raras compresiones, normalmente serían por traumatismo o cuando las personas tuvieron una lesión de cuello, que le colocan un vendaje completo o una férula cervical, y si lo usan por mucho tiempo, porque usan más del tiempo requerido por miedo a quitárselo o por kinesiofobia, miedo a ese movimiento, entonces directamente predispone a tener el cuello en esta posición, lo cual puede limitar un poquito la respiración, aunque el cuerpo se va a adaptar con el tiempo y va a producir dolores ya en la cervical baja, directamente dolores que irán a la parte anterior y lateral del cuello. Ahora vemos un poquito de la musculatura que se ve comprometida en la cabeza anteriorizada. Esta imagen es curiosa porque normalmente el esternocleidomastoideo tiene dos movimientos. Si actúa acá sería simplemente extensor, si ya pasa el ángulo de extensión pues actuaría como flexor. Ahora,
este tendría a presionar todo lo que es el nervio que pasa por el esternocleidomastoideo, produciendo dolores acá, y los serratos anteriores podrían limitar o comprimir todo lo que es el plexo braquial. Esta posición tendería a generarme dolor en la mano, en todo lo que es los miembros distales. Pero el cuerpo, por compensación, pues lo que hace es una rotación interna también de los hombros, para tratar de que este espacio no se disminuya, aunque si vemos acá, sigue disminuyendo un poco más. Entonces, tenemos esta posición y a veces nos irradia un dolor en la mano y creemos que solamente la terapia en la mano, pero no, es la posición en el cuello que me está modificando todo el recorrido del nervio. Cinemática y retrocinemática de la rotación. Bien, aquí la rotación es 50-50. Aquí sí la atlanto-occipital son súper importantes, porque el 50% del movimiento la dan las facetas articulares y el otro 50% la dan la articulación atlanto-occipital, que así vamos a rotar hacia, por ejemplo, la derecha, pues las facetas del lado derecho, que son ipsilaterales, o sea, del mismo lado, listo, ipsilaterales, deslizan haciendo como si fueran una extensión, y las del lado contralateral, pues se van hacia adelante como si estuvieran haciendo una flexión. Ojo, no hacia adelante directamente, es como diagonal, pero esa es como la forma de memorizarlo, hacen con una extensión y una flexión. Y acá básicamente hay un deslizamiento anterior, listo, del lado contralateral, y del lado ipsilateral un deslizamiento posterior, todo en sentido horario o en sentido al movimiento. Si es a la derecha, en sentido horario; si es a la izquierda, en sentido contrahorario. Ahora, ¿qué pasa por aquí? Recuerdan que la arteria vertebral hacía como un zigzag raro. Bueno, del lado ipsilateral, pues la arteria va a tener mayor flujo, listo, va a tener menos manera de una compresión. Imaginen que tienen que llevar 50 y 50 cada uno de flujo sanguíneo. Si este lado se corta y nada más da 25%, el otro lado le toca compensar. Entonces, cuando tenemos este espacio, aumenta su calibre. Entonces, 25 sería 75% para compensar el 100% de la arteria. Por eso es que las rotaciones permiten que el flujo no varíe demasiado. O sea, estoy exagerando un poquito, pero sí no varía demasiado. Cinemática y retrocinemática de las inclinaciones. Lo mismo, el movimiento cervical va a ser igual: deslizamiento hacia abajo y flexión. O sea, la ipsilateral va a deslizar hacia abajo haciendo una extensión, y la contralateral va a ser una flexión. Ahora, ¿qué pasa acá? Ya que estos son dos partes convexas y dos cóncavas, hace un deslizamiento y una rotación hacia este lado, haciendo que la parte o el proceso mastoide del lado contralateral se eleve y el proceso mastoide del lado ipsilateral disminuya. Listo, esta tiene una inclinación de 80 grados, y acá, olvidé decirlo, son de 180 grados. Listo, 80 grados, 180 grados. 70% básicamente de la articulación facetaria, y el 10% es básicamente la atlanto-occipital. Ojo, no es 10%, son 70 grados de esta y 10% y 10 grados de esta articulación. Ahora, descarte articular un covertebral. Bueno, si descartamos el disco vertebral, si se empieza a desgastar como en una columna lumbar, directamente va a presionar y va a afectar las articulaciones facetarias. Esta tiende a inflamarse, a generar osteofitos, otro tipo de huesos exteriores, y a comprimir todo lo que es el plexo braquial, porque estas serían ramas que van a formar el plexo braquial. Ahora, en flexión, pues directamente disminuye el espacio acá y aumenta el espacio acá, porque las facetas van hacia arriba, aumentando el espacio conductual. En extensión, pues disminuiría el espacio conductual, pero el tubérculo posterior chocaría con la faceta, impidiendo que se cierre de más. Por eso son importantes los tubérculos posterior y tubérculo anterior en el conducto cervical. ¿Listo? Aquí teníamos la musculatura que se encarga de la parte posterior, y esto es importante. Acá tenemos el nervio occipital tercero, el occipital mayor, el occipital menor, el auriculotemporal, y este sería el nervio suboccipital. ¿Listo? Occipital tercero listo, occipital segundo, occipital segundo y occipital primero, y estos dos tendrían la nomenclatura de nervios suboccipitales. Ojo, este es musculito que está acá, el recto posterior mayor, este es el menor, este es el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Están tapados por el esplenio de la cabeza, que es este, y el semiespinoso de la cabeza. Cualquier extensión de la columna cervical alta me va a comprimir esos nervios de acá, produciéndome dolores en esta zona de acá. La gente que predomina dolores en la parte posterior de la nuca es por compresión de estos nervios, por un acortamiento o retención muscular del triángulo suboccipital. Este es el triángulo suboccipital.
más musculatura. Esta es la musculatura posterior. Igual vamos a hablar más adelante, pero aquí lo voy a mencionar rápidamente. Tenemos el semiespinoso de la cabeza, semiespinoso del cuello, semiespinoso del tórax. Acá tenemos todo lo que es los elevadores costales largos, elevadores costales cortos, multifidos lumbares, intercostales laterales. No vamos a nombrarlos mucho los de acá abajo porque esto van en su segmento más adelante, pero aquí tenemos los interespinosos. Largo de la cabeza, largo del cuello, recto anterior, recto lateral, los escalenos anterior, medio y posterior que estabilizan la columna y ayudan a la respiración, básicamente en la fase de inspiración. Recto posterior menor, recto posterior mayor, este es el oblicuo inferior de acá abajo y el oblicuo superior. Acá tenemos el esplenio de la cabeza, el longuísimo cervical y tenemos acá el elevador de la escápula. Son músculos que me interactúan en el cuello y me permiten la estabilidad. Por eso les dije, cuando hay una cabeza adelantada también modifica lo que es la parte escapular. Si esta parte se extiende más de lo debido, pues llega a jalar la escápula bajándolo un poquito. Entonces se comprimiría todo lo que es la articulación glenumeral. Entonces el cuerpo trata de estabilizando usando una rotación interna y una aducción del pecho. Por eso es que el cuello adelantado tiende a la persona a estar los pechos un poquito más juntos para evitar que ese espacio se disminuya. Son compensaciones. ¿Listo? Acá tenemos cómo se ven acá estaría primero el trapecio y bajo los esplenios de la cabeza y los longuísimos, y vemos cómo se identifica la línea internucal. Aquí está el ligamento longitudinal, el ligamento nucal. ¿Listo? Esta es la división del ligamento nucal. Más de los grupos musculares. Esto se va a hablar en solamente musculatura. Esto es importante, el esternocleidomastoideo, que es el músculo que atraviesa toda la columna cervical, o sea que tiene movimientos para la parte de extensión y permite movimientos para la parte de flexión. Esto es un músculo básicamente que en cualquiera de sus adaptaciones o daños me puede poner un movimiento mucho más excesivo o limitar un movimiento. Aquí vemos cómo se determinaría el síndrome del latigazo. ¿Listo? Directamente en una extensión pues se protege más que todo porque la extensión recordemos que va a aumentar el espacio acá. ¿Listo? Acá tenemos el cerebro y cómo hace todo lo que es el choque. El que lesiona básicamente el ligamento nucal es este. ¿Listo? Porque lo distiende demasiado. Acá podemos observar lo que hablamos directamente de los movimientos de rotación, que un movimiento amplía la circulación y el otro disminuye la circulación. Uno de los movimientos más peligrosos en la quiropraxia sería las rotaciones excesivas. Otra es la patología del cuello adelantado. Ya aquí vemos cómo también puede afectar la mandíbula directamente porque los músculos milioideo, genioideo, esta musculatura cuando se echa mucho hacia adelante pierde a tener distensibilidad. Entonces, hay dos razones por las que pasa. Número uno, como hablamos del esternocleidomastoideo, que en este eje está más cerca de la flexión, se tiende a tensar mucho más. Y como uno quiere estar mirando hacia adelante, porque no va a estar así todo el tiempo mirando hacia atrás, la distensión de estos dos músculos es mucho más alta, permitiendo debilidad en el músculo en el hueso ioides. Y también hay algunos artículos que hablan sobre la disfunción en la alimentación, son muy poquitos, pero lo mencionan de vez en cuando, que ciertas estructuras afectan en la conducta alimenticia por incomodidad en la mastigación y la deglución. Esta es una de las posiciones que puede dificultar la deglución. Ahora, estos básicamente son del libro de Daniels, donde uno puede ver los músculos y directamente su inervación de cada uno de ellos. Esto lo pueden tomar captura, esto no es necesario que se lo aprendan todavía. Solamente vamos a hablar de los exámenes de movimiento, biomecánica y las patologías que encontramos en cada uno de esos. Esto sería la prueba, básicamente la prueba de la extensión de la cabeza. Seguimos con los músculos. Esto vamos a dejarlo solamente para hacerlo en vivo mejor y hacer la explicación directamente de cada uno de las pruebas musculares que presenta el libro de Daniels. Y todo esto se va a hacer mejor en vivo para que sea más entendible. Las pruebas sí se hacen en vivo. Sería todo. Muchísimas gracias.